la Cátedra del Mar, la cátedra nacional que le hemos denominado Colombia Viva Azul, 2 mares, un país, explorando la biodiversidad marina. Esta es nuestra sesión número 13, que se le ha dedicado básicamente a la flora marina, muy particularmente a un grupo muy importante de organismos que son las macroalgas marinas. Y para ello hemos invitado a 2 investigadoras reconocidas que desde ya hace varios tiempo vienen trabajando en este tema. Les doy entonces la bienvenida en nombre también del profesor Néstor Campos, que es el coordinador de la cátedra. Les recuerdo un poco la modalidad. Vamos a tener las 2 conferencias. Cada conferencia será aproximadamente de 1 hora y vamos a tener un tiempo para preguntas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a nuestra primera invitada. Se trata de la profesora Brigitte Gavio. La profesora Gavio es profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia desde el año 2006 y actualmente está adscrita al Departamento de Biología, Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá. La profesora Gavio obtuvo su doctorado en the University of Louisiana at Lafayette, esto es en los Estados Unidos, y desde el pregrado que cursó en Génova, en Italia, ha manifestado interés en el estudio de las macroalgas marinas, que son su área, su principal área de investigación. Desde la llegada a Colombia, la profesora Gavio ha enfocado su trabajo sobre la diversidad de macroalgas del Caribe colombiano, con especial énfasis en la región del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ha participado en 14 expediciones científicas para la recolecta de las macroalgas en el Caribe colombiano, la mayoría en las expediciones Seaflower, y también ha participado en expediciones en el Golfo de México. Recientemente también ha iniciado trabajos de macroalgas asociadas a los manglares en la costa pacífica colombiana. Como resultado de su trabajo, ha publicado cerca de 50 artículos en revistas indexadas, tanto del orden nacional como internacional, y lidera el grupo de investigación Sistemática Molecular y Biogeografía de Algas Marinas. Es también la directora y la curadora del herbario de macroalgas marinas, Yibucori, y el día de hoy pues nos va a hablar de las algas del Caribe colombiano. Profesora Gavio, muchas gracias por participar en esta actividad y le doy entonces la bienvenida. Por favor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias y buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Listo, entonces hoy lo que voy a hablar son las macroalgas del Caribe colombiano. Y para hacer eso toca empezar a definir qué es una alga, ¿cierto? Entonces, las algas son organismos que hacen fotosíntesis, entonces son productores primarios que viven principalmente en ambiente acuático, donde pues cuando uno habla de algas normalmente asocia esos organismos al agua, pero no son exclusivos de los ambientes acuáticos porque también se puede encontrar en ambientes terrestres, en la nieve, en los desiertos y en las cuevas. Haciendo fotosíntesis, digamos que son a la base de la cadena trófica y tienen el mismo papel en los ambientes acuáticos que las plantas en los ambientes terrestres. Por lo tanto, sustentan el entero ecosistema. Y digamos que las algas se dividen en micro y macroalgas. Las microalgas que son en esas fotos pueden estar tanto atadas al fondo marino o flotar en la columna de agua donde forman el fitoplancton. Son microscópicas, por eso se llaman microalgas, y generalmente son formadas por una sola célula. Al contrario, las macroalgas son casi exclusivamente atadas al fondo marino. Hay muy pocas especies que flotan.
y está atada desde la zona de salpicadura de las olas, donde le llega el agua de mar, hasta la profundidad donde llega suficiente luz para hacer fotosíntesis. Y el alga viva más profunda fue encontrada a 268 metros. Normalmente esas algas son multicelulares, o sea, compuestas de más de una célula, y macroscópicas, o sea, se ven a ojos desnudos. Y pueden formar praderas o forestas submarinas. Y tradicionalmente las macroalgas se dividen en tres grandes grupos, que son las algas rojas, las algas verdes y las algas pardas. Entonces, digamos, aquí podemos ver unos diagramas en donde, pues, a pesar de la gran extensión que tienen los océanos sobre la superficie terrestre, las macroalgas, debido a que son organismos atados al sustrato y necesitan luz para hacer fotosíntesis, tienen una distribución muy, muy, muy restringida, que quiere decir que están en el borde de los océanos, perdón, en el borde de los continentes y solamente en la franja más somera, entonces entre los 0 y los 150, 200 metros de profundidad. Entonces, digamos que la gran extensión de agua oceánica que nosotros vemos en el planeta no es un ambiente idóneo para las macroalgas. Entonces, digamos, tienen una distribución muy restringida a las costas. Y con respecto a su forma, tienen, digamos, una morfología muy, muy variada. Pueden ser filamentosas, laminares, costrosas, en forma de bolitas, en fin, tienen una gran diferencia de morfología. Eso en los tres filas, que son las algas rojas, aquí presentes, las algas pardas, que son estas, y las algas verdes. Y esas algas en ambientes acuáticos cumplen el mismo papel de las plantas en ambientes terrestres. ¿Qué quiere decir? Ya le dije, son la base de la cadena trófica en los ecosistemas costeros y pelágicos, por lo tanto, sostienen toda la red, producen oxígeno, proveen estructura tridimensional en la columna de agua y en el sustrato, secuestran y almacenan carbono. Ahorita es un tópico muy importante por todo el problema de cambio climático y de emisiones de CO2 que tenemos. Las macroalgas hacen parte del sistema de carbono azul y obviamente dan alimento y refugio a una gran variedad de organismos. E inclusive hay, digamos, unas interacciones muy interesantes como las que están en esa pantalla. En la figura de la izquierda está un alga, en la figura de la derecha está un pez que parece esa misma alga porque es mimético, y en la figura a la derecha, más a la derecha, un cangrejo, que esos organismos se mimetizan porque viven asociados a esas algas para evitar que se los coman. ¿Cuáles son las diferencias entre algas y plantas? Porque si tienen el mismo papel, entonces, ¿por qué las diferenciamos? Porque las algas son mucho más antiguas y son mucho más primitivas. Entonces, las algas no tienen tejidos diferenciados, no tienen órganos o estructuras muy especializadas como las tienen las plantas, no tienen reproducción con flores y frutos, y tienen una mayor variedad de pigmentos y de morfología que las plantas. Por eso que tenemos algas rojas, pardas, algas de color azul, ¿cierto? Porque la variedad de pigmentos es muchísimo mayor y enmascara el color verde de la clorofila.
Aquí tenemos un diagrama donde está una alga y está un pasto marino que es una planta, un angiosperma. Entonces, el pasto marino tiene la típica estructura de una planta, ¿cierto? Donde tiene raíces, tienen pues un tallo, que en el caso de los pastos se llama rizoma, y tiene hojas. Y cada una de esas estructuras tiene una función. En el caso de las algas no tenemos esa diferenciación en funciones. Entonces, las algas no tienen raíces, tienen un aptero, se llama una estructura de amarre, de agarre al sustrato, pero las raíces en las algas, en las plantas sirven para absorber nutrientes y agua. Aquí nada que ver, o sea, solamente para agarrarse al sustrato. Y la fotosíntesis en las plantas terrestres, e inclusive los pastos, se hace exclusivamente en las hojas, mientras en las algas la hace todo el talo del alga. El talo quiere decir el cuerpo del alga. En esa gráfica tenemos una, digamos, representación a la izquierda de los, digamos, de la superficie que ocupan diferentes ecosistemas, tanto marinos como de terrestres. En el medio tenemos la producción primaria neta promedio de cada ecosistema y a la derecha tenemos la producción primaria neta en porcentaje con respecto al área superficial que ocupa cada ecosistema. Entonces, si ustedes ven, obviamente el ecosistema con mayor superficie es el océano abierto, pero es muy poco productivo. A pesar de eso, debido a su inmensa superficie, porque ocupa el 65% de la superficie terrestre, produce casi una cuarta parte de todo el oxígeno que produce la Tierra, el planeta, ¿cierto? Y también la producción primaria como tal, o sea, el carbono. Si ustedes miran en el centro, aquí los ecosistemas más productivos en absoluto son las forestas de algas y los arrecifes de coral. Inclusive tienen una producción primaria mucho más alta que las forestas húmedas tropicales, o sea, como el Amazonas. Sin embargo, debido a que su distribución es limitada, por la razón que ya le he mencionado, su aporte no es tan grande como la de la foresta tropical. Pero, digamos, a nivel de producción primaria neta, son los ecosistemas de mayor producción. Las algas, adicionalmente, son organismos supremamente antiguos. Los primeros organismos que empezaron a hacer fotosíntesis son unas bacterias que se llaman cianobacterias, que también desde el punto de vista ecológico son algas, que empezaron a evolucionar pues muy temprano en la historia de la vida de la Tierra, hace más o menos 3.500 millones de años. Y es gracias a ellos que nosotros podemos vivir en ese planeta. ¿Por qué? Porque con su actividad fotosintética modificaron la composición atmosférica. Porque cuando ellos empezaron a aparecer, la atmósfera prácticamente no tenía oxígeno y tenía más o menos 100 veces más CO2 de lo que hay hoy en día. Debido a su actividad fotosintética, entonces secuestran la CO2 y expulsan oxígeno. El oxígeno empezó a aumentar hasta niveles que permitieron la evolución de estructuras más complejas que incluyen metabolismos que requieren muchísima más cantidad de energía, como la célula eucariota.
Si ustedes miran en esa tabla, hoy en día el oxígeno tiene un porcentaje de un 21% en la atmósfera terrestre. Y esa es debido casi exclusivamente a la actividad de las cianobacterias. Entonces, digamos que gracias a esos organismos, nosotros podemos estar acá y todavía sobreviven, ¿no? O sea, todavía son muy abundantes y diversos. Y en ese diagrama de la era geológica, aquí está, digamos, el momento o la era geológica en donde aparecieron los diferentes filas de algas. Entonces, las cianobacterias fueron entre las primerísimas organismos a aparecer. En el precámbrico, entre 700 y 1250 millones de años atrás, aparecieron tanto las algas rojas como las algas verdes. Muchísimo tiempo después aparecieron las plantas terrestres, más o menos hace 430 millones de años. Y en el Jurásico solamente fue cuando aparecieron las algas pardas. Entonces, si ven, esos eventos evolutivos tienen tiempos muy distintos y por eso que también son filum evolutivamente muy distintos. Ahora, ustedes seguramente sabrán que la biodiversidad no se distribuye de forma homogénea en el planeta, sino hay gradientes. Y uno de los gradientes más importantes que se menciona es el gradiente latitudinal, en donde hay un aumento de la diversidad biológica desde los polos hacia el Ecuador. O sea que en ambiente ecuatorial o tropical hay una máxima diversidad. Por eso que Colombia, que se encuentra en la franja ecuatorial, es un país megadiverso. Eso es cierto no solamente para los organismos terrestres, sino también para los organismos costeros y oceánicos, aún con cierta variación. Sin embargo, una excepción muy clara a esa regla son las algas pardas, que tienen una mayor diversidad en aguas templadas frías. En la gráfica está la distribución de los kelps, que son un grupo de algas pardas que forma foresta submarina, como esa foto, en donde pueden ver que están completamente ausentes de la franja tropical. Sin embargo, un estudio del 2010, digamos, demostró que las macroalgas, por lo menos asociadas a sustratos rocosos, en general, ¿sí? No solamente las algas pardas, también tienen una alteración al patrón de gradiente latitudinal normal, porque según los autores hay una mayor diversidad a latitudes medias y una disminución de diversidad tanto hacia los polos como hacia el Ecuador. Sin embargo, es importante tener en cuenta que de todas formas esos estudios pues toca tomarlo con un poquito de cuidado, porque en ambientes tropicales las algas son muy diversas, pero son muy chiquitas. Entonces, si uno solamente mira las grandes, que es lo que normalmente uno se enfoca, pues sí tiene una subestimación muy grande de la diversidad en ambientes tropicales. En esa gráfica tenemos los resultados de un proyecto que se desarrolló en la década de 2000 a 2010, que se llamó el Censo de la Vida Marina, en donde pues pidieron a diferentes investigadores de recolectar toda la información sobre la diversidad por área biogeográfica. Y acá es pero marina exclusivamente. Entonces, aquí ustedes ven que aparentemente el área biogeográfica con mayor diversidad es el Golfo de México.
y muy al fondo, o sea, casi al final, está la región Caribe. Es un poquito extraño, ¿no? Porque pues el Golfo de México y el Caribe son dos cuerpos de agua conectados que pues forman la región del Gran Caribe. Entonces también toca tener cuidado con esos estudios porque pues digamos, ¿quién trabaja en el Golfo de México? Estados Unidos. Y Estados Unidos invierte muchísima dinero en investigación básica. En la región Caribe hay muchos países como por ejemplo Salvador, Honduras, Nicaragua, las Antillas menores sobre todo, donde los estudios sobre diversidad no son tan desarrollados. Entonces, pues eso puede también reflejar más que un patrón de diversidad el esfuerzo de muestreo. Pero pues eso es lo que hay, ¿vale? Para el Caribe se reportaron más de 12.000 especies en todos los filos. Y de las macroalgas tenemos actualmente en el, digamos, en el censo más, en el checklist más actual, que es de hace 2 años, un poquito más de 1.800 especies de un total de 12.000 para el Caribe. Entonces, con ese panorama, vamos a ver qué se ha hecho en Colombia. Entonces, digamos que para la costa atlántica, o sea, toda la costa caribe del país, los primeros estudios apenas empezaron a mitad del 1800 por investigadores extranjeros, principalmente alemanes y de Estados Unidos, que vinieron acá a través de exploraciones o por su cuenta y pues se llevaron las muestras, ¿cierto? Eso inclusive hasta mitad del 1900, cuando entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo varias expediciones científicas, tanto en el Mar Caribe como en el Pacífico, y en donde pues trataron de hacer ese inventario de la diversidad. Y a bordo de esas expediciones estaba también un psicólogo, William Taylor, que pues también colectó en Colombia y registró para 1960 109 especies. Después, en la década de los 70, llegó a Colombia un alemán, que es ese señor en el páramo, que efectivamente él empezó a trabajar páramo, pero después se dio cuenta que no había nadie que estudiaba algas y entonces empezó a estudiar las macroalgas y digamos que es el papá de la psicología en el país, ¿cierto? Y prácticamente se enfocó su trabajo específicamente en el Parque Tayrona y en las islas de Rosario. En los años 80 aparece el primer y prácticamente único, hasta prácticamente ahora, psicólogo colombiano, que es el profesor Herman Bulameyer, que también se dedica a explorar la flora del Parque Tayrona y de las Islas de Rosario. Para el archipiélago de San Andrés, digamos, las cosas se demoraron un poco más en sus estudios porque hasta finales de los años 50 el archipiélago no tenía aeropuerto, entonces era muy difícil acceder, sigue siendo costoso llegar allá, entonces pues no es exactamente fácil poder ir a muestrar en el departamento de San Andrés, pues por lo menos en esos entonces. Entonces digamos que realmente el primer estudio enfocado a la flora marina del archipiélago fue a finales de los años 90 por Guillermo Díaz Pulido,
el cual reportó poquito menos de 200 especies para los atolones del archipiélago. Y en el, digamos, checklist actualizado a 2003, los autores, que son Guillermo y una pupila de él, publicaron una lista de algas para la costa atlántica colombiana citando 565 especies. Ese listado fue actualizado hace 4 años por Natalia y yo, donde reportamos 620 especies. Claramente, pues, digamos, la cantidad de especies no parece ser muy grande, especialmente para el archipiélago, porque el archipiélago tiene una extensión marítima muy grande, casi 180.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 5.000 kilómetros cuadrados de aguas superficiales, o sea, apto para el desarrollo de una flora marina adecuada. Y entonces, para el 2003 solamente se registraban solo 212 especies, mientras que para el Parque Tayrona, que tiene 100 veces menos de extensión marina, registraban casi el doble de las especies. Entonces, digamos que aquí se puede ver muy bien un sesgo que demuestra, pues, o sea, los diferentes esfuerzos de investigación que se le ha dado a los diferentes ambientes. Uno de los problemas grandes cuando se va a determinar la composición florística en los ambientes costeros del país es que la mayoría son algas rojas y esas algas rojas normalmente son pequeñas, pero pequeña quiere decir muy pequeñas, que solo se pueden ver al microscopio. Son epífitas y normalmente son difíciles de identificar porque a veces se necesitan las estructuras reproductivas para llegar a género. Entonces, sí, pues el alga no está en ese momento en el estadio de reproducción, a veces no se puede identificar. Adicionalmente, toca decir que pues tristemente en ese país todavía hay problemas de orden público, entonces digamos hay algunas regiones del país donde no se puede muestrar porque pues, es peligroso y también en algunas regiones del país el acceso más allá del orden público no es fácil porque no hay carreteras, no hay conexión, entonces se puede llegar solamente en barco, en avioneta, lo que obviamente sube muchísimo más los costos para una investigación. Y hay algunos ecosistemas que han sido muy pocos estudiados, como por ejemplo las raíces de manglar como hábitat para las macroalgas marinas, porque en el Caribe colombiano pues prácticamente hay un solo estudio, que es de hace 3 años, a pesar de haber más de 73.000 hectáreas de manglar en la costa caribe del país. Y digamos que Colombia tiene todos los ecosistemas costeros tropicales del Caribe, ¿cierto? Entonces tiene manglar, tiene playas, tiene lagunas costeras, tiene litoral rocoso, tiene pradera de pastos marinos y también tiene arrecifes, entonces la diversidad de algas debe ser muy grande. Sin embargo, pues si nosotros empezamos a mirar, a comparar, digamos, los registros que tenemos en el país con los registros de otros países en el Caribe, realmente no estamos tan mal, ¿sí? Porque si ustedes comparan con Cuba, con México, con Panamá, estamos en el mismo orden de diversidad, por lo menos el número de especies de algas, ¿cierto? Y Cuba tiene en el Caribe el doble, más del doble de la kilómetros de costa que Colombia y tiene un número inferior de especies. México es digamos, el líder en diversidad de flora marina, para decirlo así,
tiene una mayor extensión costera, es cierto, pero también es cierto que tiene un grupo de investigación de psicología muy, muy grande, ¿cierto? Hay muchísimas personas en México que estudian algas, entonces también aquí puede reflejarse el esfuerzo de investigación, ¿cierto? Y si miramos aquí en Colombia tenemos aproximadamente una tercera parte de todas las especies reportadas para el Atlántico tropical y subtropical de la parte americana. Entonces, digamos que todo lo que sabemos prácticamente de la flora marina del país es sobre listado de especies, porque nos falta todavía construir la línea base. La mayor parte de las especies es pequeña y tiene poca biomasa, por lo tanto se encuentra, o sea, es muy fácil que pase desapercibida, a menos que uno realmente se ponga en la tarea de revisar cada una de las especies presentes. Y, digamos, obviamente, esos estudios son fundamentales porque nos dan una línea base de conocimiento y son prerequisitos necesarios para estudios, por ejemplo, de ecología, cambio climático, introducción de especies, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, nosotros todavía estamos lejísimos de terminar esa línea base de conocimiento, pero pues ahí vamos, por lo menos. Y ahora, en la segunda parte de la presentación, yo quisiera hablar de cuando las macroalgas se convierten en un problema. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos que son los florecimientos masivos y las especies invasoras. Para los florecimientos masivos voy a hablar de los florecimientos de sargazo porque son una temática muy actual en el Caribe que está implicando muchas acciones de diferentes niveles a nivel de la cuenca e inclusive en Colombia. Entonces, para introducir, tenemos acá en el norte atlántico, pues afuera de la costa de Estados Unidos, el mar de Sargazo, que es un ecosistema natural compuesto por dos especies, principalmente de sargazo, que es una alga parda, que es flotante. Yo le dije que la gran mayoría de las macroalgas se atan al sustrato. Bueno, esa es una excepción. Esas algas siempre flotan, ¿cierto? Nunca han sido encontradas para el sustrato. Este es un ecosistema muy grande y muy importante, conocido desde Cristóbal Colón. De hecho, es el primero que reportó la presencia de ese ecosistema en sus diarios. Y en ese ecosistema, obviamente, no solamente existen las algas, sino hay muchos organismos asociados que dependen de las algas para poder sobrevivir. El primero es ese pez que no sabe nadar. Es tristísimo, pobrecito. Entonces, si ustedes ven, tiene unas aletas modificadas con las cuales se agarra al alga para desplazarse y poderse alimentar. Tenemos también moluscos, tenemos anémonas, pues, y otros tipos de organismos. Inclusive es un ecosistema fundamental para las tortugas marinas, porque después de la eclosión de los huevos, las bebés tortugas llegan al mar de Sargazo y se quedan ahí a pasar su juventud. Seguramente ahí tienen mucho alimento, se sienten protegidas por los predadores.
cuando ya alcanzan unas dimensiones de 25 o 30 centímetros de su caparazón, ahí sí se desplazan otra vez más hacia la costa. Entonces, es un ecosistema fundamental que se estima que mantiene más o menos 10 millones de toneladas de alga húmeda. Con los alisios, normalmente en diciembre, enero, parte de esa biomasa es transportada por el viento hacia la zona costera del Golfo de México y en el Caribe, pero siempre en cantidades bastante moderadas. Sin embargo, desde el 2011, cantidades extraordinarias de esas algas han llegado a la costa del Mar Caribe, el Golfo de México e inclusive han cruzado todo el Atlántico hasta África, donde nunca se había visto esas algas. Obviamente a todo el mundo cogió por sorpresa porque ese fue un evento que nadie esperaba que ocurriese. Entonces empezó muchísima investigación, se hizo un seguimiento con imágenes satelitales y se dieron cuenta que esas biomasas desde 2011 no provenían del mar de Sargazo que está acá, sino venían de una fuente nueva, o sea que nunca se había reportado de Sargazo, que se encuentra enfrente de Brasil. Se esperaba que fuese un evento extraordinario y que pues no parara, o sea, parara ahí, pero eso no ocurrió así. Al contrario, esos eventos aumentaron en dimensiones y en distribución. Y en el 2018 fue la máxima invasión, digamos, no es una invasión, no es la máxima llegada de Sargazo, que se estimó en 20.000 millones de toneladas, en 20.000 millones de toneladas, perdón, que es prácticamente 2 veces lo que hay en el mar de Sargazo. Y entonces, ¿por qué hay una nueva fuente de ese sargazo? Pues realmente todavía no lo tenemos claro. Se asume que parte es debido al cambio climático con el cambio en las corrientes oceánicas. En el 2009 hubo digamos, un trastorno en la oscilación del Atlántico Norte que puede haber causado eso, pero también unos aportes mayores de nutrientes, principalmente del río Amazonas y del Congo, que son coincidentes con un aumento alarmante de la deforestación del Amazonas y de la foresta tropical en Congo en ese periodo. Obviamente, esos florecimientos tienen impactos negativos muy masivos, porque pues obviamente nadie quiere ir a la playa si está así, porque pues el alga pica, tiene mal olor, no te deja nadar bien, el color del agua es cafecito, pues no es muy atractivo, que digamos así. Además, cuando empieza a descomponerse, libera gases tóxicos que pueden dar problemas respiratorios. Entonces, digamos, ha afectado el turismo, la navegación y la pesquería principalmente como actividades económicas, pero obviamente también ha tenido un efecto negativo sobre los ecosistemas costeros como corales, pastos y manglares. Y, digamos, ha causado mortandades de flora y fauna, ha causado problemas a las tortugas y potenciales falta de oxígeno debido a la decomposición de toda esa materia. En Colombia, digamos, los primeros eventos llegaron en 2014 a San Andrés, donde se reportó una cobertura de más o menos 32 hectáreas
Hubo también eventos esporádicos, no son tan frecuentes como en otros lugares, por fortuna, pues después, pero hasta el momento en la costa continental no se ha reportado. No quiere decir que no haya, sino que la gente no lo reporta. En 2017, la Comisión Colombiana del Océano organizó una expedición oceanográfica en la isla Cayo Serranilla, que es el punto terrestre más al norte de Colombia. Se encuentra en el archipiélago de San Andrés y esa área es, digamos, un territorio con manejo común con Jamaica y está muy lejos, ¿cierto? Entonces, ese es el cayito, con vista del dron, no hay una población fija, simplemente hay un presidio militar para mantener la soberanía territorial. Durante la expedición hubo un grupo de investigación que trabajó precisamente sobre las tortugas y contaron más de 140 nidos de tortugas marinas de por lo menos 3 especies. Y eso lo convierte en el sitio en Colombia con mayor densidad de nidos de tortuga marina. Entonces se convierte en un callo fundamental para la conservación de esas tortugas que, le recuerdo, todas están en peligro de extinción. Y la eclosión tiene también un éxito muy alto, superior al 90%. Entonces, digamos que esa isla prácticamente deshabitada se convierte en un hotspot, un centro de conservación muy grande para las tortugas. Sin embargo, cuando fuimos allá al mismo tiempo, había manchas de sargazo que llegaban a la playa. No eran muy grandes, pero sí formaban como una especie de muro, como 30 centímetros de alto más o menos, y precisamente vimos algunas de las tortugas eclosionar y, digamos, tenían problemas en pasar esa barrera constituida por el sargazo. Obviamente no vimos ninguna tortuga que se moría ahí, pero el problema es que demorándose más, llegando a la playa, al mar, digamos, son más vulnerables a predadores como aves, como cangrejos o como ratas. Entonces, digamos que en el caso de Serranilla, pues sí sería importante mantener un ojo ahí por parte de la Armada para asegurar que no haya una alta mortandad asociada con el sargazo de esas tortugas. Debido a la gran cantidad de sargazo que llega al Caribe, pues hubo muchas iniciativas a nivel de la región para convertir ese problema en una oportunidad. Entonces, hay muchos estudios para tratar de aprovechar esas biomasas y están haciendo fertilizantes, se están haciendo, digamos, se está usando para la industria cosmética, se están haciendo también materiales, digamos, alternativos como el cuero vegano, que no es plástico, ¿no? Pero sí es biodegradable, otro tipo de cosas, digamos, se están haciendo ladrillos, se está haciendo papel, se están haciendo muchas cosas, y en Colombia también, ¿cierto? A pesar de que el país no ha sufrido grandes cantidades de sargazo, en San Andrés, cuando llega, sí se convierte en un problema, porque los costos para limpiar la playa son altos, no saben prácticamente dónde ponerlo, porque tienen un solo botadero que pues ya está prácticamente sobrepasando su capacidad, y entonces, pues, es un problema. Entonces, tenemos un proyecto en San Andrés que
Es financiado por regalía para explorar usos alternativos de esa biomasa. En particular, estamos tratando de hacer papel y compost a base de sargazo, y aquí está lo que estamos haciendo. Ese es el compost. Hasta ahora estamos empezando a hacer todas las pruebas, si funciona, si no funciona, etcétera, etcétera. Y el papel. El segundo problema son las especies invasoras. Entonces, en los últimos años se han registrado en Colombia varias especies de algas introducidas, algunas con rasgo invasor. Digamos que cuando uno no tiene una línea base fuerte, sólida, es muy difícil entender que es una especie introducida y que no, porque pues, si usted no sabe qué había hace 50 años, es muy difícil poder saber si una especie que encontré ayer es introducida o siempre estuvo ahí porque nadie ha estudiado esas algas, ¿vale? Pero pues ya sabemos que hay algunas especies que definitivamente son introducidas, pues están acá. Y en particular quería hablar de esta, que es una alga verde, que fue encontrado a lo largo de la costa de la Baja y Media Guajira, desde Riohacha hasta Santa Rosa, pues en el departamento, pues en el municipio de Manaure. Es una alga originaria del Indo-Pacífico y fue encontrada tanto en ambiente de litoral rocoso como en pasto marino. La cosa, digamos, interesante de esa alga, más allá que es claramente una introducción, porque el último reporte del 95 sobre las algas de la Guajira no la ha mencionado, y es una alga muy grande que no pasa desapercibida como otras, por ejemplo, entonces es difícil no haberla vista, digamos así. Pero lo interesante es que en Riohacha hubo una localidad que visitamos que estaba muy contaminada porque había una descarga de aguas negras a cielo abierto. Y ahí esa alga tenía unas dimensiones extraordinarias que nunca se han registrado en ningún lado del mundo, porque superaban los 35 centímetros de longitud cuando el promedio son 12. En los otros lados, donde la contaminación no era tan acentuada, sí, el promedio era más acorde a los reportes en otros lados, pues en otras áreas de distribución como Brasil, el Mediterráneo y Australia. También se ha encontrado en el pasto, donde vive atada al sustrato y compite por el sustrato con talasia. ¿Cuál es el problema? El problema es que en La Guajira tenemos aproximadamente más del 80% de la pradera de pasto marino de todo el país. Entonces, si no se hace un programa de monitoreo y control de esa alga y empieza a expandirse, sí podemos tener problemas muy graves con las praderas de Thalassia testudinum, que de todas formas es un ecosistema muy importante. Entonces, digamos que sí es importante que los organismos de control puedan proceder a un monitoreo constante en el tiempo. Y finalmente, ya casi acabo, vamos a hablar un poquito del uso de las macroalgas. Yo no sé si ustedes saben, pero las macroalgas son muy utilizadas en diferentes tipos de industria por un valor anual total a nivel global del planeta de entre 5 y 6 billones de dólares cada año. Entonces, digamos, es un producto importante. La mayor parte de ese uso es un consumo humano directo, ¿cierto? Pero también se usa en otro tipo de industrias,
también industria alimenticia, pero como pues para extraer algunos compuestos de interés. Esa industria involucra la cosecha entre 7 y 8 millones de toneladas de algas. Esa alga puede ser cosechada de poblaciones naturales o de cultivo, ¿cierto? Y digamos, esa cosecha comercial ocurre aproximadamente en 35 países alrededor del mundo. Las macroalgas han sido usadas por los humanos desde tiempos prehistóricos. De hecho, en Chile hay un sitio arqueológico que se llama Monteverde, que tiene aproximadamente 15.000 años, o sea, ya estamos en el Paleolítico, donde se han encontrado especies de macroalgas asociadas. Y ese sitio no está al lado de la playa, o sea, está retirado de la costa. Quiere decir que las algas fueron transportadas voluntariamente al sitio, posiblemente para su uso medicinal. Y las culturas, digamos, que más uso gastronómico hacen de las algas son las de Asia Oriental, que incluye Japón, China y Corea, en donde las algas hacen parte de la dieta desde hace muchísimo tiempo. Y aquí vemos diferentes preparaciones. La más conocida seguramente es el sushi, donde la envoltura negrita aquí es un alga. Tenemos sopa, tenemos ensalada, tenemos diferentes preparaciones. Algunas de esas es posible encontrarlas también en algunos supermercados acá en Colombia. Inclusive tenemos integradores porque las algas tienen mucho yodo, tienen mucha fibra, entonces, digamos, según las necesidades, aportan micronutrientes importantes. Y le quería mencionar que, pues, no es que sea, uy, guacale, estamos comiendo algas, no. Aquí está el Noma, que es un restaurante en Copenhague, en Dinamarca, que por varios años ha sido considerado el mejor restaurante del mundo, donde pues toca hacer una reserva de 6 meses de antelación y el menú costa 600 euros sin vinos. Y tienen un menú completamente dedicado a las algas, para que sepan. También se usa como aditivos alimenticios en una gran variedad de compuestos. Nosotros comemos algas todos los días sin que ustedes sepan. Está en el queso crema, está en la chantilly, está en muchos postres, sobre todo a base de leche. Están también en los jugos, en los yogures, bueno, en muchas preparaciones, como ficocoloides, o sea, no está el alga completa, sino los extractos, porque tienen funciones de amalgamar, de espesar o dar una mejor textura a estos alimentos. Y finalmente también tiene un uso cosmético, estético, ¿cierto? Entonces se usan para relajación, para limpiar la piel, etcétera, etcétera. Y esa Regina, o sea, esa foto, yo la saqué de San Andrés hace unos años, donde hacen publicidad de un tratamiento estético a base de algas de mar. ¿Y por qué hablo de eso? Porque en Providencia se está cultivando hipnea, que es una alga roja, para hacer harinas como, pues, digamos, un integrador alimenticio, por ejemplo, para las arepas, y también productos de belleza. Ya se han hecho varios ensayos pilotos, se han hecho cremas, jabones, geles, con un éxito pues bastante alto, porque los productos eran de muy buena calidad. Y hoy en día hay mucho interés en desarrollar bioprospección
con las algas, en particular del Caribe colombiano. Con eso yo ya acabo. ¿Cuáles son las perspectivas futuras? Como ven, nosotros tenemos mucho que hacer todavía porque estamos en la línea base. Estudios evolutivos con datos moleculares casi no se han hecho. Estudios de bioprospección están apenas arrancando, de acuicultura, de ecología, de fisiología. Entonces, digamos que todavía el conocimiento sobre nuestra diversidad de algas es limitado. Por lo tanto, si hay alguno que está interesado en perseguir esa línea de investigación, están bienvenidos. Y con eso quisiera agradecerles la atención y obviamente todos esos trabajos no se ha hecho solo, hay muchos estudiantes que han contribuido de una forma muy importante pues al desarrollo de la investigación. Aquí están algunos, no pude poner todos, pero pues aquí van. Y cualquier cosa me pueden contactar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Gavio, por su excelente presentación. Usted nos dio un paseo muy interesante. Inició hablando de las generalidades de las macroalgas para poder entender desde el punto biológico y ecológico cuál es la diferencia de las macroalgas con otros organismos y particularmente otros organismos marinos que también hacen parte pues, de la flora. Luego pues nos mostró los avances que se han logrado con un buen aporte de la Universidad Nacional al conocimiento de las macroalgas, a la exploración de estos organismos en el Caribe colombiano. Y luego nos habló de la importancia. Y cuando uno piensa en la importancia, lo puede enfocar o bien desde la perspectiva de su problemática y entonces de la necesidad de su solución, pero también las alternativas que encontramos. Y luego, pues, todo lo relacionado con la industria, lo cual es muy clave, ¿no? Que acerca a la universidad con lo que hay que hacer respuestas para la sociedad en general. Y esto, pues, desde la universidad también nos muestra una perspectiva de que el tema marino no es un tema exclusivamente de la biología, es un tema de la química, de la física, de la ingeniería, de la economía, por mencionar solamente algunas de las áreas de conocimiento. Realmente el tema marino es un tema transdisciplinar y asuntos como, por ejemplo, conocer nuestra flora nos lleva a la posibilidad de utilizarla de manera inteligente para el beneficio de la sociedad. Entonces, nuevamente le agradezco en nombre de la cátedra la charla que nos ha brindado pues seguramente hay muchas preguntas que las personas que nos están escuchando van a poder formular para la siguiente fase de esta sesión. Entonces, le vamos a dar paso a nuestra siguiente conferencista. La siguiente conferencista es Natalia Rincón Díaz. Natalia es bióloga y tiene una maestría en Ciencias Línea Biología Marina. Es egresada de esta casa de estudios de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente está avanzando en sus estudios doctorales en Ciencias del Mar en la Universidad del Magdalena. Natalia inició su trayectoria en el campo de la ficología marina a través del proyecto que hizo en su maestría. Esto hace ya 12 años. Y desde entonces se ha dedicado a obtener información, a hacer investigación sobre la biodiversidad de las macroalgas, tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico. Ha explorado pues, la relación con diversos factores tanto biológicos como ecológicos que modulan o que moldean las poblaciones, los ensamblajes de las macroalgas. Actualmente, Natalia es profesora de cátedra tanto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano como de la Universidad del Magdalena en la ciudad de Santa Marta. Agradecemos a Natalia por aceptar esta invitación a la cátedra y por compartir su experiencia con este grupo. Muchísimas gracias, Natalia. Por favor, adelante con tu conferencia.
que nos vas a hablar de tus hallazgos en el Pacífico colombiano. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Pues primero que todo quiero agradecer a la Universidad Nacional y a este espacio de cátedras. Me parece muy interesante poder transmitir un poco de lo que hacemos a diferentes estudiantes dentro de diferentes carreras. Agradezco al profesor Ernesto Mancera por el espacio. Y pues para mí realmente es un placer y un gusto gigante poder compartir este espacio también con la profesora Brigitte Gravio, quien pues es mi mentora, la persona que me empezó a impulsar a trabajar con macroalgas y pues la persona que me enganchó definitivamente en esta temática y con la que hemos venido trabajando ya desde hace varios años en el conocimiento de la diversidad de macroalgas de nuestro país. ¿Me escuchan bien? Sí, Natalia. Lo escuchamos perfecto. Listo, entonces voy a compartir pantalla. Ahí están viendo la presentación. Ya viene. Ya la tenemos. Bueno, entonces voy a iniciar. En esta charla quiero hablarles de forma muy general y también abarcando diferentes temáticas. ¿Qué se sabe actualmente de la diversidad de macroalgas marinas de nuestro Pacífico colombiano? Y un poco haciendo también un contexto o entendiendo cómo ha sido el estudio a nivel de los diferentes campos que han permitido abrir más el conocimiento hacia la ficología en el Pacífico de nuestro país. Entonces, para comenzar, este es el contenido de la presentación. Voy a hablar un poco de contexto sobre el Pacífico Oriental Tropical para que entendamos la relación entre la dinámica que ocurre allí y la diversidad de macroalgas marinas, un contexto histórico del estudio de la biodiversidad de forma general para el Pacífico Oriental Tropical y también para Colombia, la diversidad que actualmente se conoce del Pacífico Oriental Tropical en aspectos pues, de macroalgas, tanto para el Pacífico general, oriental tropical, como para el colombiano. Y quiero también hacer mención a un caso particular que es el relacionado con un estudio en particular que se realizó en un ambiente al sur del departamento, al norte del departamento del Chocó, en donde hay una formación que se conoce como los arrecifes rocosos y ahí también se hizo un levantamiento de información importante acerca de la diversidad marina de macroalgas acá en el país. Y por último, quiero resaltar un grupo en particular de algas, haciendo pues énfasis en este grupo en el Pacífico, que son las algas coralináceas costrosas, que son estas algas pues importantes en la consolidación de los arrecifes. Entonces, para hablar, voy a un segundo a quitar la cámara para facilitar la... Listo, entonces para hablar un poco sobre el contexto del Pacífico Oriental Tropical, cabe resaltar que esta área es un área que viene influenciada por diferentes factores climáticos, ¿sí? Y diferentes condiciones a nivel de corrientes superficiales. Todo lo que ustedes ven acá arriba señalado como STSW es la masa de agua subtropical que tiene una influencia hacia el lado norte de esta área completa que corresponde al Pacífico Oriental Tropical. La masa de agua tropical en sí, en donde influye una corriente ecuatorial, una contracorriente ecuatoriana más cálida, una masa de agua del este, ecuatorial también, y una masa de agua del sur, que también pues tiene una influencia de masas de agua con una baja temperatura. Entonces, como pueden darse cuenta acá, hay una influencia tanto de unas corrientes de masas de agua de baja temperatura, de tanto de la zona norte como de la zona sur, como unas contracorrientes ecuatoriales que tienen ya influencia de aguas más cálidas. Y esta condición hace que, por lo menos para lo que respecta a nuestro Pacífico, si acá alcanzan a notar, a pesar de que existe
una corriente importante que es la corriente de Perú y unas corrientes frías que vienen del sur para este sector, y con la dinámica de corrientes cálidas permanece casi que la totalidad del año en agua superficial cálida. Es un agua baja en salinidad, bajo pH. Estos también son factores importantes que hay que tener en cuenta a la hora de entender un poco cómo sucede la dinámica de la estructura geomorfológica de esta zona y que permite el asentamiento de especies como corales y algas. Hay una termoclina también fuerte, pero muy poco profunda, una termoclina que puede encontrar uno a menos de 50 metros. La productividad que existe en la zona del Pacífico colombiano depende entonces de los upwelling o los afloramientos que ocurren, los cambios que también hay a nivel de los cambios de temperatura y de velocidad pues del viento, en este caso de los vientos alisios. Y pues en ese sentido la dinámica oceanográfica genera que existan momentos del año, periodos del año donde exista una mayor productividad, que para el caso por ejemplo de Perú, Ecuador, se va a ver reflejada casi todo el tiempo hay una surgencia constante, mientras que para la costa colombiana van a variar esos picos y pues predominan más aguas más cálidas, que si bien tiene una carga importante de nutrientes y productividad, no se iguala a la zona sur del Pacífico. Y todo esto obviamente va a verse reflejado en las condiciones particulares que se van a observar en los ecosistemas costeros del Pacífico colombiano. Asimismo, cabe resaltar que esa oscilación que existe y esas influencias debidas a corrientes, masas de agua, temperatura, acá hay otro factor importante que es la radiación, que van a determinar en los cambios que hay en las principales variables ambientales de la costa pacífica, también se van a ver afectados por los efectos que causa pues el cambio climático, que básicamente se relaciona con el aumento en la temperatura superficial del agua, es decir, de estas masas de agua. Y hay otros factores que también provocan cambios importantes a nivel oceanográficos que van a repercutir en las especies, como la acidificación oceánica, que creo que ustedes han escuchado hablar, que es la disminución del pH. O sea, si bien ya este sector tiene un pH bajo, y aparte en un escenario de acidificación oceánica, pues lo que va a ocurrir es que va a exacerbar esa reducción del pH, ocasionando que organismos que calcifican, como algas coralináceas costrosas y corales, pues tengan menos chance, digámoslo así, de poder tener sustrato disponible para poder formar sus cuerpos, ya sean formación de algas en sí o formación de corales. También acá hay otro mapa que quise mostrar, porque en este mapa, que es estos denominados de mapas donde hay cambios de coloración, se conocen como como mapas de calor. Pero en este caso este mapa lo que muestra es la influencia del viento, de los vientos alisios en la presencia o en la influencia de la surgencia costera hacia el Pacífico tropical. Entonces acá, si ustedes observan, hay una influencia de ese viento en la surgencia, es decir, la surgencia hace referencia a que el florecimiento, a que hay movimiento de masas de agua profundas hacia la superficie, cargadas de una gran cantidad de nutrientes, que en este sector pues es bastante importante hacia las zonas más productivas del Pacífico, como Perú, Ecuador, pero pues hacia el lado de Colombia hay también una importante productividad, pero de nuevo no a este mismo nivel. Cualquier factor que altere esa dinámica en las urgencias también va a afectar, o sea, va a estar ligado directamente a la productividad y está ligado directamente pues al establecimiento pues de obtención de recurso pesquero, ¿sí? Ese es como un contexto general acerca de la oceanografía, para que se entienda un poco ahora de lo que voy a hablar. En cuanto a contexto histórico del estudio del Pacífico Oriental Tropical, hay un primer acercamiento sobre el conocimiento del Pacífico Oriental Tropical a comienzos del siglo XIX, en donde investigadores como Charles Darwin, James Dana, Alexander Agassiz, Addison Emery Beryl y Thomas Bauchat, perdón la expresión acá, indicaron que en una primera reconocimiento muy general del área, determinaron que para el caso de los arrecifes de coral, puntualmente para toda la zona del Pacífico Oriental Tropical, no observaron
ni siquiera presencia, una ausencia completa de arrecifes de coral. No era tan evidente, no se veía como se ve acá en el Caribe, que cualquier lado donde uno pueda ir a hacer una revisión general en alguna zona costera, es muy fácil encontrar parches coralinos o formaciones coralinas. En el Pacífico, en las primeras observaciones hechas al inicio del siglo XIX, se observó que no era tan evidente ningún tipo de formación coralina o similar que pudiera permitir el asentamiento de organismos, como en este caso algas. Ya fue en expediciones posteriores, una de ellas fue la realizada por la Fundación Hancock por la Universidad del Sur de California en 1931-1941, y unas primeras expediciones hechas previamente en donde ya se realizó, esta es una de las fotografías tomadas en Utría, ¿sí? Dentro del marco pues, de esta expedición Hancock, en donde ya se hizo todo un recorrido desde pues, México, el Golfo de California, hacia el sur del Pacífico, incluyendo Colombia y las Islas Galápagos. Y bueno, ya se pudo encontrar como una primera aproximación al conocimiento, ya se pudo listar, ya se pudo determinar cuál era como la composición a nivel de los principales ecosistemas asociados a la parte costera, toda el área costera del Pacífico Oriental tropical, y donde se enfatizó principalmente en la caracterización de arrecifes coralinos y de formaciones rocosas. Asimismo, en 1945, ya a nivel de macroalgas, ya se publicó una clave completa de tanto algas pardas como rojas y verdes, en expediciones realizadas en el mismo marco de las expediciones Hancock hacia las islas de Galápagos, que fue pues una de las primeras zonas que se pudieron explorar y se pudo obtener información. Entonces, el marco de esta expedición fue una de las pioneras en los estudios de biodiversidad en general para el Pacífico Oriental tropical. Ya para hablar en términos de los avances que se ha tenido en materia de investigación de los años 70 hasta la actualidad en Colombia, se ha profundizado bastante en estudios realizados en la isla Malpelo, que es una isla oceánica al sur del Pacífico colombiano, desde 1972, algunos años atrás también, pero las primeras como grandes expediciones se llevaron a cabo más o menos en 1972 en diferentes buques de investigación que se destinaron para poder hacer una exploración más profunda sobre la biodiversidad de estos ecosistemas en zonas profundas y someras. Y hay un investigador que pues se resalta bastante el aporte que tuvo en los inicios de la investigación del Pacífico, que fue el doctor Henry von Pratt, en donde junto con colegas de otras instituciones, entre ellos la Universidad de los Andes, a final de los 70, realizaron las primeras caracterizaciones de la comunidad de corales y zonas del intermareal y del submareal del Pacífico, en particular de Isla Gorgona. Acá está en el mapita la isla de Gorgona, que ya es ubicada pues también al sur, es una isla más costera ubicada al sur también del Pacífico colombiano. Y acá ya se tuvo en cuenta pues la publicación de información. Una de las primeras publicaciones que se adelantaron es esta que les presento acá, que se llama Colombia, corales y arrecifes coralinos de Isla de Gorgona, donde además de un listado pues, de especies, lo que se hizo fue obtener una gran cantidad de imágenes de los primeros registros de las diferentes especies, sobre todo de corales. En Isla Gorgona, pues actualmente se siguen avanzando en gran cantidad de investigaciones que adelanta tanto la Universidad del Valle como el INVEMAR en sus monitoreos del INVEMAR, en los monitoreos del estado actual de los arrecifes coralinos, entre otras. Y bueno, este libro que está acá es una pues, de las grandes publicaciones que se empezaron a generar a comienzos pues, de los estudios para el Pacífico colombiano.
Ya en 1981, más adelante, la ARS Malpelo, que es uno de los buques oceanográficos, hay más de un buque oceanográfico que el país ha tenido pues la oportunidad de poder usar para este tipo de investigaciones. Este se ha puesto, por ejemplo, en uso para hacer expediciones en Colombia desde 1981. Esta es una expedición que se realizó en Bahía Solano, en la costa pacífica también colombiana, en febrero de 2007. Y acá, pues, lo importante de estas expediciones, de estos buques oceanográficos, es que permiten la vinculación y participación de diferentes investigadores en diferentes campos para poder explorar la biodiversidad desde aspectos como corales, peces, algas y demás. Y posterior a esas investigaciones, pues ya salen las publicaciones relacionadas con esta gran como búsqueda de información a partir de la toma de datos en campo. Una publicación interesante que quise acá mostrarles es esta publicación que se llama Malpelo, Isla Oceánica de Colombia, que es una publicación que está más enfocada a divulgar imágenes y fotografías relacionadas con la diversidad de Malpelo. En términos de macroalgas, pues Malpelo tiene una particularidad y es que tiene un dominio importante de algas coralináceas costrosas. Acá no puse una foto, más adelante les voy a mostrar este tipo de macroalgas, pero es poca la investigación que se ha hecho en términos de conocer la diversidad de macroalgas de Malpelo. Si bien se han abarcado otras áreas del Pacífico colombiano, esta es una de las áreas que pues que aún queda como en deuda de empezar a explorar como con profundidad. Ya se ha avanzado algo de investigación pues, de tiempo atrás, pero pues sí se requiere empezar a aumentar un poco más el conocimiento de esta zona del país que es tan importante. Otra iniciativa que también ha podido mantener una información actualizada sobre el estado, tanto de los ecosistemas costeros, entre los componentes que se incluye en la caracterización de esos ecosistemas costeros, en particular los arrecifes de coral, son las macroalgas, y en esto pues el INVEMAR ha estado pues desde 1998 con la iniciativa del monitoreo de arrecifes, ha podido establecer cifras relacionadas con el estado actual, basándose en la cobertura de especies de coral, cobertura de especies de algas, diversidad de especies o abundancia de peces, tipos de o riqueza o composición de estas especies de peces y demás. Y ya esta búsqueda o recopilación de información del estado de los ecosistemas, basándose en diferentes medidas que se hacen en campo, se ha compilado en esta plataforma que ustedes la pueden buscar y consultar online, que es la plataforma de indicador condición tendencia de áreas coralinas en particular, y tiene pues los años donde se han hecho esos monitoreos, y también uno puede conocer cuáles son las medidas que han tomado y cuáles son los indicadores que se usan a la hora de poder evaluar o determinar el estado en el que está una zona coralina. En este caso particular, las zonas coralinas. Bueno, acá quiero hacer énfasis que, por ejemplo, en el componente macroalgas, en este tipo de indicadores, además de usar, de documentar que hay presencia de cobertura de macroalgas en sí, también se documenta qué tipos de algas, ¿sí? Pero a veces, y un poco me uno a lo que mencionaba la profesora Brigitte, a veces en campo, el solamente determinar como cobertura a nivel de grupos grandes, ¿sí? De pronto deja un vacío de información importante sobre en realidad la composición que hay, y se subestima bastante información de la riqueza de macroalgas, ¿sí? No, ya por artículos recientes ya se sabe que a veces el simplemente definir las algas dentro de grupos grandes como costrosas o algas frondosas, de las que les mostraba ahorita Brigitte, definirlas como grupos grandes, a veces no nos da una información muy clara en sí del estado de los arrecifes coralinos y de cualquier ecosistema. Y el entender un poco más la parte ecológica también viene de la mano en entender un poco más cuál es la composición real de esos ecosistemas, y eso es pues una misión, una tarea en la que estamos trabajando
y pues toda la parte de caracterizar la flora colombiana, el trabajo que hace la profesora Brigitte y los que pues trabajamos con taxonomía y ecología de macroalgas, pues es una tarea que siempre va a estar ahí pendiente y continua. Asimismo, acá quiero resaltar la participación de algunos trabajos en ecología de coralina y de manglares. No están todos pues acá mencionados ni citados, solo quiero resaltar el papel que ha tenido la Universidad del Valle, por ejemplo, en obtener información base, información muy específica, información muy completa de las zonas costeras del Pacífico colombiano. Acá publicó algunos de ellos, arrecifes coralinos de Gorgona, y más adelante ya se han establecido algunos trabajos importantes donde tratan de evaluar aspectos relacionados como con la ecología de diferentes especies y cómo se articula el conocimiento del entender la biodiversidad con aspectos relacionados con el uso, por ejemplo, de algunos recursos por parte pues, de pescadores y demás. También hay trabajos relacionados obviamente con la diversidad, con el conocimiento de algas marinas. En este caso, este trabajo que es del profesor Enrique Peña, este es del año 2017, donde define muy bien el complejo Bostrichetium, que es un complejo pues, de algas rojas que se asocian a las raíces de manglar en la costa pacífica, y además de describir esas especies que están dentro de ese complejo, el profesor Peña también realizó como un listado de diferentes especies de algas asociadas a el complejo Bostrichetium y también a raíces de manglar de forma general. Acá, para continuar mencionando un poco sobre la diversidad de algas del Pacífico Oriental Tropical, ya digamos que pasamos un poco la parte de historia, y acá vengo a hablar un poco sobre esa diversidad de macroalgas en el Pacífico Oriental Tropical. Retomo un poco la información de la que nos habló ahorita la profesora Brigitte, haciendo énfasis en la mayor diversidad hacia los trópicos y una menor diversidad hacia los polos, hacia las zonas temperadas o templadas. Y lo que se ha publicado recientemente es el cambio que ha habido o las variaciones que pueden existir en términos de diversidad o riqueza de especies de macroalgas, basándose también en cómo o sea, desde qué punto de vista taxonómico se define, ¿sí? Y acá quiero resaltar que esta es una publicación del 2014, en donde acá en este mapa habla únicamente de las algas rojas, el Phylum Rhodophyta. Entre más azulito se ve acá, la diversidad tiende a ser menor, la riqueza y de género. Bueno, acá en este artículo en particular hablan a nivel de género, y entre más rojo hay mayor riqueza. Entonces, para el caso del Pacífico Oriental Tropical, si ustedes se fijan respecto, por ejemplo, al Caribe, tiende a ser menor la diversidad o la riqueza de género respecto al Caribe, ¿sí? Pero miren que acá en las zonas más como subtropicales, ¿sí? No tanto la franja tropical, sino más la subtropical, tiende a haber una mayor riqueza, ¿sí? Para el caso de las algas verdes, también hay una menor riqueza de este grupo para el Pacífico Oriental Tropical colombiano, y para el Caribe hay una mayor riqueza, ¿vale? Pero este patrón varía un poco en este grupo, pero también viene a haber un mayor aumento de coloración roja, o sea, de mayor riqueza a la zona más subtropical que en sí la franja tropical. Y para el caso de las algas pardas, acá en la zona de Colombia para Caribe y Pacífico, pues se muestra que tiende a ser un poco más homogénea la coloración, siendo un poco más diverso o con un azul más clarito el Caribe, y un poco menos diverso en las algas del Pacífico para el Pacífico colombiano. Estoy hablando solo de colombiano porque ya en otras franjas, en las zonas subtropicales, ya cambia esta distribución. Entonces, este artículo se basó básicamente en algunos modelos de distribución de los géneros, y cómo se ve que factores principalmente como temperatura superficial y disponibilidad de sustrato, entre otros factores, sobre todo factores ambientales,
difieren o influyen en esta distribución actual de la riqueza de las especies de macroalgas pues a nivel global. Otros aspectos importantes a la hora de hablar de la diversidad de macroalgas en el Pacífico Oriental Tropical y por qué, con lo que había mencionado anteriormente del mapa de la diversidad de géneros, también existen algunos aspectos relacionados con la historia en sí, de la geomorfología y las variaciones geomorfológicas que ha tenido a lo largo, pues, la historia de vida de toda la franja costera y de la franja de América Central, y cómo la formación, en este caso del Istmo de Panamá, ha tenido influencia en la variación de la diversidad en el Pacífico colombiano. En este caso ha influido en la disminución de la diversidad respecto al Caribe colombiano, ¿sí? Entonces, en este mapa que ustedes ven acá, pues acá señala Centroamérica y acá señala cómo se ve el mapa hoy en día, ya con la formación como completa de este Istmo de Panamá, de Centroamérica, que si bien hay un canal que conecta el Pacífico con el Caribe, es el canal de Panamá, que es un canal pues artificial, pero acá se ve cómo ocurrió toda la formación de ese Istmo de Panamá hace aproximadamente 20 millones de años, y acá ya se ve la unión en sí de estas placas y la consolidación del Istmo de Panamá generó una división, una barrera. Es como si ustedes pusieran algo que corta, que divide divide una masa de agua completa en dos diferentes, pues obviamente va a generar un cambio en las especies que queden a un lado y las especies que queden al otro lado, ¿sí? Entonces, para el caso del Pacífico, este aislamiento, en esta zona en particular del Pacífico tropical, este aislamiento generó inicialmente unas extinciones masivas de especies, obviamente procesos de especiación, quiere decir de la creación, de la formación de especies nuevas, pero pues en términos, por ejemplo, de corales y pues de macroalgas, la diversidad es menor. Entonces, uno de los factores que influyen en la baja diversidad de especies está pues relacionada con varios aspectos. Primero, la formación de ese Istmo de Panamá, aguas más frías que se asocian con las urgencias estacionales y cambios en general de los patrones de corrientes, extinciones de especies locales que antiguamente estaban compartiendo ambas zonas, ambas masas de agua, pero luego pues después del Istmo ya quedaron separadas. Hay menor prevalencia de hábitats que favorecen la presencia del Caribe. No hay la geomorfología en sí de la zona costera del Pacífico no tiene una alta disponibilidad de sustrato para poderse establecer comunidades importantes de macroalgas, como sí puede ocurrir en la zona del Caribe, ¿sí? Hay una menor prevalencia de hábitats, como formaciones así grandes, pues consolidadas y estructuradas de arrecifes coralinos, o por lo menos plataformas carbonatadas o terrazas, como ocurren acá en muchas zonas del Caribe colombiano, que da la posibilidad de que se asienten especies de corales y algas. En el Pacífico no, es un poco más escaso esa posibilidad de que exista sustrato para poderse pues, establecer las especies, por eso también puede bajar la diversidad. En comparación con el Pacífico Oriental Tropical, en el Caribe, pues existen esas plataformas carbonatadas extensas. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir por ejemplo, San Andrés, que es un área que la profesora Brigitte ha explorado bastante, y ver cómo las plataformas que se forman en la zona occidental de la isla tienen la capacidad, pues por su longitud y por su variación a nivel de profundidad, de albergar una gran cantidad de organismos coralinos y macroalgas, y no hay pues arrecifes desarrollados. Otro aspecto pues es la ausencia de ecosistemas de pastos marinos. En el Pacífico colombiano no existen áreas de pastos marinos como si nosotros tenemos acá en el Caribe. Ya se ha encontrado que hay otras zonas del Pacífico Oriental Tropical que inicialmente se pensaba que no habían pastos marinos, pero hay un artículo publicado
hace poco, en donde denota que ya hay unas primeras caracterizaciones de pastos en Costa Rica y en Panamá. Entonces sí hay hacia esa zona del Pacífico Oriental, hacia más norte, pero hacia el lado del Pacífico colombiano no hay pastos marinos. Entonces también esa ausencia de sustrato que da paso al crecimiento de especies que hacen fotosíntesis como los pastos, pues tampoco da el espacio, la oportunidad de que crezcan especies como macroalgas. Y hay otro aspecto importante que es el aspecto de herbivoría. Acá en esta imagen, este es un loro, un pez loro del Pacífico. El nombre es Scarus perico. Es un pez gigante, no es un loro como el que se ve acá en el Caribe, aunque bueno, acá en el Caribe hay unos grandes, pero ya no se ven con facilidad. En el Pacífico sí es muy fácil ver estos loros de tamaños grandes, a más de 70, 80 centímetros. Y de hecho cuando están comiendo se alcanza a escuchar cuando muerden. Sí, cuando muerden y arrancan pedazos del sustrato rocoso y pues con ese sustrato se llevan macroalgas, que es su alimento principal. ¿Sí? Entonces, si bien hay una presencia de especies de loros y peces herbívoros importante en las zonas del Pacífico Oriental tropical, no se puede decir que esté relacionado directamente o que sea la única razón. Sí, hay muchas más razones por las que hay una menor densidad o diversidad de algas. ¿Sí? Sí se controlan, pero pues no es el factor principal. ¿Sí? No obstante, en un artículo publicado en 2011, encontraron que hay un efecto importante de los peces herbívoros, por ejemplo, en áreas que que tienen una pesca importante de especies de alto interés comercial, que no son los loros, son, por ejemplo, grandes jureles, sierras, pargos, ¿sí? Que son especies de importancia comercial, pero en áreas donde hay una sobrepesca de estos peces que son depredadores, ¿sí? Hay un aumento de las poblaciones de herbívoros, es decir, si no hay alguien que se coma el pez loro, pues ellos van a llegar allí, van a crecer y van a multiplicarse sin problemas. ¿Sí? Entonces, este es un estudio que se ha llevado a cabo en el 2011 donde determinan esa relación, pero como les digo, no es la principal razón por la cual la diversidad de especies de macroalgas en el Pacífico sea menor respecto a las del Caribe. Acá esta tabla es una tabla que se tomó de un artículo del investigador Jorge Cortés y colaboradores en 2017, donde lo que hicimos fue incluir cada uno de los países y áreas, por ejemplo, insulares, que corresponde al área del Pacífico Oriental Tropical, y lo que se hizo fue sintetizar la información al número de especies de cada filo, y para poder saber y entender un poco cómo estamos en Colombia en términos de la diversidad del conocimiento de la diversidad de algas del Pacífico respecto a otros países y también islas oceánicas. Y bueno, acá claramente se observa que para el caso de las algas rojas, las islas de Galápagos pues es el lugar donde más reportes de algas rojas existe. Para el caso de las algas verdes está México, para el caso de las algas pardas también México, pero acá cabe resaltar que México es una de las primeras, la zona costera del Pacífico mexicano y México en general, uno de los sitios donde primero se llevaron investigaciones de la diversidad y también donde actualmente pues hay más registros y más publicaciones sobre la diversidad de algas. Entonces, acá esta reflexión que quiero hacer con esta tabla, que fue derivada de un trabajo que también hicimos con la profesora Brigitte y con el INVEMAR, es que no necesariamente el que exista una mayor diversidad determinando, pues, independientemente del país, quiere decir que en sí sea más diverso, sino que también hay un factor importante y es el ampliar las investigaciones, el ampliar el conocimiento, el ampliar la búsqueda de información, el ampliar las salidas de campo, los proyectos y demás iniciativas que permitan explorar a fondo estos ecosistemas que tenemos. Entonces, no viene ligado directamente a que sean más diversos unos que otros, sino que también hay una falencia de información que se pretende pues seguir ampliando y aumentando. En particular acá para Colombia, como pueden ver, tenemos a la fecha 118 especies de algas rojas, 42 de algas verdes, 32 de
algas pardas, 9 cianobacterias, pero acá nosotros pues como hicimos una búsqueda bien amplia, pudimos citar como todos los artículos que a la fecha se han avanzado, o sea, en investigación de macroalgas, por eso las referencias son más numerosas. Acá quiero mencionar y destacar algunos trabajos importantes que han permitido, por un lado, aumentar la diversidad, el conocimiento de la diversidad de algas para el Pacífico colombiano y para el Pacífico en general, Pacífico oriental tropical, pero que también nos han abierto como muchos más interrogantes sobre todo aspectos relacionados con las variaciones a nivel molecular o las variaciones a niveles de especie entre algas que aparentemente y por aspectos morfológicos son muy parecidas entre Caribe y Pacífico, pero que ya uno vaya a determinar el estatus usando técnicas, por ejemplo, moleculares, y ya uno se puede dar cuenta que pueden ser especies diferentes. Entonces acá cito algunas de las principales publicaciones de 1950 al 65. Dawson fue que más pues, amplió el conocimiento de algas para el Pacífico oriental tropical. Cindy Fernández García en una publicación en el 2011 citó 379 o incluyó 379 especies ya para el Pacífico centroamericano. Es una publicación donde lista las especies y también hace un compilado de lo que se ha hecho hasta la fecha. Y Olga Camacho y colaboradores en 2019 hicieron un trabajo bien interesante porque tomaron especies o morfotipos diferentes de esta alga que ustedes ven acá, es del género Lobófora, tanto del Caribe como del Pacífico, y pudieron discernir entre cuáles especies hay en el Caribe, cuáles especies hay en el Pacífico a nivel molecular y también diferencias en la morfología. En estas fotos, lo que ustedes ven acá al lado derecho son cortes transversales que se le hacen a las algas y se observa cómo es la constitución a nivel de células. Y otro trabajo importante de un grupo de algas verdes que también es bien interesante a nivel de trópico, que es, bueno, trópico y realmente es de todo el mundo, es el género Caulerpa, es una alga verde, y en este trabajo de Cindy Fernández y colaboradores en 2017 también pudieron definir o establecer como el estatus taxonómico y publicar el listado más actualizado de las especies de Caulerpa, que es esta alga verdecita que crece como el pasto, así como formando rizoides o formando estolones en el sustrato, y es bastante común en zonas costeras, principalmente del Caribe, la verdad. En el Pacífico y en particular Pacífico colombiano se observa más hacia el sur del Pacífico, más que al norte del Pacífico colombiano. En cuanto a las macroalgas del Pacífico colombiano, acá quiero resaltar algunos trabajos importantes que han aportado a la biodiversidad, al conocimiento. El primero y pionero es el trabajo realizado por el alemán que les mostró la profesora Brigitte Reinald Schnetter y Germán Bula, el doctor Germán Bula en el 82, donde hacen un estudio bien profundo de las macroalgas y listan macroalgas de verdes, rojas y pardas de zonas y del intermareal y algunas zonas del submareal de todo el Pacífico, incluyen absolutamente todas las áreas del Pacífico. Hacen énfasis en Gorgona, pero incluyen varias áreas tanto de Chocó como el Valle del Cauca y Nariño. También otros trabajos, pues los pioneros y los primeros que se realizaron en Colombia es de Lemoine en 1929. Este trabajo es interesante porque incluye información de algas coralináceas costrosas, y también el de Taylor en 1945. Y también acá cabe resaltar las contribuciones que ha hecho el profesor Enrique Peña en la flora de macroalgas asociadas tanto a las raíces de manglar como también para el caso de Tumaco, Buenaventura, algunas zonas costeras de Buenaventura, Bahía Málaga y Gorgona. Ha contribuido de forma importante con listar y reportar y publicar los listados de especies que se han reportado y que se han encontrado a la fecha para el caso de Gorgona y estos sectores de la costa pacífica colombiana. Y ahora sí quiero hablarles en particular de este trabajo que se realizó con el INVEMAR. Esta fue una iniciativa de varios investigadores del instituto. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el instituto
5 años, y esos 5 años casi que el 80% del tiempo trabajé en esta publicación. La profesora Brigitte Gavio también participó en esta publicación, y lo que se hizo fue generar toda una línea de conocimiento sobre la biodiversidad de los arrecifes rocosos, que allá en Chocó se conocen como riscales y morros del Pacífico Norte. Entonces acá voy a acercar el mapa de Colombia. Este es el mapa de nuestro país, el Océano Pacífico. Y esa zona en particular de las formaciones rocosas se ubican hacia el norte del Chocó. Nosotros trabajamos las localidades más cercanas al límite con Panamá y las más cercanas a un sector importante, que es donde hay una influencia importante, las descargas del río, que es el río San Juan, que es el Cabo Corrientes. Más arriba está el Golfo de Triugá, Bahía Solano y Punta Cruces o Cabo Marzo, ¿sí? Todo este sector se caracteriza por la presencia de estos arrecifes rocosos que les estoy mostrando en estas imágenes. No son arrecifes coralinos como tal, sino son arrecifes de rocas. Y allí sobre esa roca crece una diversidad impresionante de fauna y flora. Acá, por ejemplo, los organismos que consolidan el arrecife y que forman más o que cubren más área superficial son estos que vemos acá, que se llaman octocorales, pero sobre el sustrato, pegadito al sustrato, hay una gran cantidad de algas, muchísimas algas, solo que son algas de tamaños muy pequeños, ¿sí? No es una diversidad así exuberante como a veces se ve acá en el Caribe en algunos sectores. Entonces trabajamos todo este sector, estas fueron las estaciones, trabajamos diferentes grupos, peces, crustáceos, poliquetos, algas, y pues yo les voy a hablar de forma general lo que se trabajó en cuanto al componente de macroalgas. Bueno, esta es una fotografía para que ubiquen o entiendan un poco más cómo son las formaciones de allí. Se llaman riscales y morros porque algunos emergen del agua. Estos que emergen se conocen como morros, y los que forman bajos, es decir, que se extienden de la superficie del lago, del mar, pero no alcanzan a emerger de esta manera, se conocen como riscales, ¿vale? Y acá es importante mencionar que en esta área del Pacífico, de nuestro Pacífico colombiano, aparte de tener esos ecosistemas tan interesantes, porque aparte de albergar algas y corales, tiene una diversidad importante de especies de peces importantes para la pesca, hay dos áreas importantes protegidas. Una es el Parque Nacional Natural Utría, acá lo vemos al norte de Nuquí, ¿sí? Y el Distrito Regional de Manejo Integrado, o DRMI, Golfo de Tribuga, Cabo Corrientes, que esta declaratoria de un área de distrito de manejo no tiene como las mismas connotaciones de un área marina protegida como el Parque Nacional, pero sí tiene cierto nivel, digamos, de protección, de uso del recurso, pero pues de forma sostenible, y pues ya hay ciertos como estamentos o reglamentos definidos para poder proteger esta área, sobre todo de la explotación masiva de peces. Entonces acá es importante que se entienda como también la figura de protección. Y esta es una de las imágenes de cómo se ven estos arrecifes rocosos ya haciendo buceo en el área. Que realmente es bien, bien bonito. Entonces acá, en este esquema, lo que quisimos mostrar es cómo se distribuyen las algas en un gradiente más de profundidad dentro de estos ambientes de los riscales y morros. Entonces acá en las zonas más superficiales se ven muchas algas de tipo filamentoso, que parecen como pelitos. Hay muchos grupos de algas rojas, un poco a una mayor profundidad, a unos menos de 10 metros, de 0 a 10 metros, ya se ven algunas especies de corales. Allá domina el género Posilopora. Y también hay algunas pardas, no sé muy bien la foto, estas son dictiotas, que son unas algas pardas que crecen allá bastante en zonas un poco más someras, y ya un poco más a profundidad ya se alcanzan a ver algunos motas o parches de cianobacterias que también alcanzamos a observar, pero un poco más profundos, y algas coralináceas costrosas que se distribuyen desde la parte más profunda de esas rocas hasta la parte más somera del gradiente pues de profundidad de las zonas del roca en esos arrecifes rocosos. Acá hay algunos ejemplos de cómo se ven las algas pegaditas a la roca. Como pueden ver,
no son algas de tamaños muy grandes, forman tapetes de algas costrosas. Estas son las que yo les mencionaba que son costrosas porque parecen costras, son rojas y son calcificadas, es decir, tienen cuerpos de carbonato de calcio, por eso se ven como rocas y crecen bastante cubriendo toda la superficie de estas rocas, de estos riscales y morros. En esta misma publicación, además de la tabla que les acabé de mostrar, donde compilamos la información de la diversidad de algas para todo el Pacífico Oriental Tropical, también incluimos información de los registros que se han hecho hasta la fecha. Estos 2 artículos ya están publicados acá, están en prensa porque bajé la tabla del artículo, pero ya están publicados. Y acá lo que hicimos fue tomar cada una de las publicaciones y también hacer un listado completo del número de registros de especies que se tienen en la actualidad. Y en esta publicación que fue la que les mostré de Schnetter y Bula en el 82, pues hay un total de 126 especies. Y pues ya compilando el total de los registros, actualmente hay alrededor de 201 especies, con algunas adiciones nuevas, no muchas de lo que se ha reportado de 2010 y 2020 para acá, que si no me equivoco no han sido más de un par de especies, o sea, en general es como se redondea el número de especies reportadas para el Pacífico colombiano en la actualidad. Algunos de los grupos importantes que se ven: algas coralináceas, rojas, con algunas algas frondosas rojas también, pero de tamaños muy pequeños, algunas algas pardas, padina es este género. Y bueno, acá hay una particularidad y es que, por ejemplo, para el caso de padina, que es una alga parda, únicamente la encontramos en época donde influye un poco más la surgencia, de lo que les comentaba al comienzo de la charla, cuando el agua se pone un poco más fría hacia el Pacífico. O sea, nosotros tuvimos una salida hacia marzo, el agua en esta época se pone pues fría, 22 grados más o menos, es muy frío, y ahí es donde alcanzamos a ver la presencia de parda, sobre todo sargazo y padina. En temporada de aguas cálidas no hay, entonces se puede decir que hay ya una estacionalidad relacionada con el crecimiento de algas pardas, como pasa acá en Santa Marta con el caso de sargazo. Y también acá hay presencia de algunas verdes filamentosas y algunas dictiotas y pardas. Es como luce un poco el paisaje submarino y el fondo rocoso. Y si ustedes ven, hay un dominio importantísimo de algas rojas coralináceas. Entonces ya en resumen, lo que tenemos acá es, después del trabajo que se realizó en estos ecosistemas de riscales y morros, una publicación hecha por el INVEMAR, se obtuvo pues la publicación que es el libro, ¿sí? El libro con todos los capítulos de los diferentes grupos taxonómicos, pero adicional nosotros pudimos reportar en 2 artículos algunos registros nuevos para nuestro Pacífico colombiano, en este caso para el artículo que se publicó en el año 2021, se hace el listado completo de los taxa reportados para todo el Pacífico colombiano para hacer este trabajo de los riscales y morros. Y en esta publicación, que fue un poco antes, 2020, lo que se hizo fue reportar los 4 nuevos registros de algas. Y como lo mencionó ahorita Brigitte, con la cuestión del tamaño de las algas, pues acá vemos que los registros que hay son de algas de tamaños muy pequeños. La escala de barra que muestra estas imágenes es de menos de 200 micras aprox. Entonces, si ustedes se fijan, son algas multicelulares, podemos decir macroalgas, pero de tamaños muy pequeños, y ahí es donde está la diversidad, ahí están los nuevos registros. Y ya por último quiero hablarles de este grupo en particular que personalmente es el grupo de algas que más me gusta, que son las algas coralináceas costrosas. Son súper, hiper, mega difíciles de identificar a nivel taxonómico con técnicas tradicionales, morfológicas. Estos grupos de algas hay que hacerles molecular a veces para poder discernir entre especies, pero tienen una particularidad. Si ustedes se fijan, son como rocas rojas, son algas rojas, ¿sí? Están dentro del filum Rhodophyta. Y acá, si ustedes ven, yo tengo como un cincel, ¿sí? Entonces, para poderlas sacar del sustrato, esto es en el Pacífico, pero eso también pasa acá en el Caribe.
Para sacarlas del sustrato necesito un martillo y un cincel, donde fragmento pedacitos de las algas, del talo del alga, del cuerpo del alga, lo retiro y ya luego puedo hacer observaciones de todo lo que es la morfología externa, como se puede ver en estas fichas que se hicieron en su momento para el INVEMAR, si hay perforaciones causadas por erodadores o bioerodadores como gusanos que crecen metidos dentro de las algas, si hay estructuras o estas son unas cavidades que se llaman conceptáculos, donde estas algas albergan sus estructuras reproductivas, y también se ven algunas características externas como crece el talo del alga y demás, y son caracteres que nos van a ayudar de pronto a ir buscando a qué grupo pertenecen. Y bueno, acá en particular en esta imagen se rompió uno de los conceptáculos, acercar de los conceptáculos que tiene esta alga, y si ustedes ven acá lo que se ve, que parecen como, no sé, unas bolitas unidas unas con otras, son tetrasporangios, que son unas estructuras que están dentro de los conceptáculos, que son unas esporas, ¿sí? Que al salir del alga se asientan y pueden dar origen otra vez a una alga de estas nuevas. Entonces es como su forma de reproducción. A lo que voy con entender la importancia de estas algas coralináceas es que ellas en los ecosistemas costeros, bueno, ya se están distribuidas en todo el mundo, desde las zonas tropicales a las zonas templadas y polares, pero ellas tienen una particularidad y es que ayudan a consolidar, sirven como un andamiaje, como el sustrato para que se puedan asentar o puedan llegar allí nuevos organismos y formar un arrecife coralino o un arrecife o una estructura tridimensional, ¿sí? Entonces cumplen un papel ecológico súper importante porque es como, hagan de cuenta que es como el cemento que se le pone a muchos ladrillos, y esos ladrillos vienen siendo corales y otras estructuras tridimensionales, pero necesitan algo que las pegue. Entonces estas algas funcionan como ese pegante, llamémoslo así, como ese sustrato adecuado que se une, que crece formando como una capa, ¿sí? Continua, capaz de solventar o de sostener otra biota que va a crecer encima. Por eso la importancia de entenderla, saber qué tenemos, con qué contamos, cuál es su distribución, y de verdad acá en Colombia es una, pues, de los grandes vacíos de información que se tiene sobre este grupo de algas, tanto para el Caribe como para el Pacífico colombiano. Para esta publicación hicimos como una caracterización muy general de los principales grupos que hay. Hay un género que encontramos que dominó en los riscales, que es este género que se conoce como Titanoderma, y este género en particular, tanto en el Caribe como en el Pacífico, se ha visto que se asocia muchísimo al asentamiento de larvas de coral, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si todos los que están presentes saben lo que es un coral, conocen la importancia de los corales como sitios, o los arrecifes de corales como sitios donde se alberga una gran diversidad, pero quiero decir que el hecho que este sustrato, la superficie de esta alga, sea disponible para que se asienten larvas de coral, para que se asiente, digamos que el bebé del coral, es importantísimo porque permite que crezcan esas estructuras tridimensionales que luego van a dar paso al establecimiento de ecosistemas completos, como es el caso de un arrecife de coral. Y bueno, eso es todo lo que les quería contar en esta charla. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Natalia. Una charla muy, muy interesante, muy informativa. Llama mucho la atención todo lo que nos contaste sobre el Pacífico Oriental Tropical y específicamente el Pacífico nuestro. Y se resalta cuando comparamos con el Caribe esas diferencias, lo que hace a nuestro país un país supremamente diverso desde diferentes puntos de vista. Entonces, pues muchas gracias. Interesante lo de los riscales, conocer que tenemos arrecifes pues no formados por corales, sino por otro substrato en el Pacífico, y las posibilidades que hay de albergar diversidad también es muy llamativo. Yo quisiera resaltar cuando comparamos lo que hemos escuchado y lo que hemos aprendido el día de hoy, que si bien son pocos los investigadores y las investigadoras trabajando en macroalgas,
pues el conocimiento que se tiene es bastante. Eso habla muy bien de ustedes, del trabajo que han hecho, de lo disciplinadas que han sido y que nos puedan entonces contar sobre todo esto en el país. Interesante el trabajo conjunto también que Natalia resaltaba, que Brigitte resaltaba. Eso es clave, eso es fundamental, sobre todo para poder incorporar todo este patrimonio natural al desarrollo del país, desde los territorios, desde nuestras costas. Entonces, muchísimas gracias. Quedamos muy satisfechos por lo que hemos escuchado y por lo que hemos aprendido en la tarde de hoy. No sin antes, pues, ratificar los agradecimientos a Brigitte, a Natalia, por las presentaciones que nos hicieron, a las personas que están conectadas desde las 2 de la tarde, que han estado activas, que han enviado sus preguntas, que seguramente las van a contactar más adelante. Y con esto, entonces, le cedo la palabra al profesor Néstor Campos, el coordinador de la cátedra, para que nos cierre el día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Adelante, profesor Campos. Muy buenas tardes, profesor Mancera. Muchas gracias. Gracias por el apoyo que nos ha brindado en este día, en que por motivos de asunto personal tuve que ausentarme al comienzo de la charla, de la sesión. Agradecerle inmensamente a la profesora Brigitte, quien siempre ha estado dispuesta a colaborar con todo lo relacionado con la Cátedra del Mar, y en especial todo lo relacionado con la parte marina. A Natalia, es alumna nuestra, salida de nuestra maestría, formada con la profesora Brigitte, y ahorita en proceso de su doctorado interinstitucional en Ciencias del Mar. Mil gracias, y creo yo que el conocimiento que está generando esta investigación es base para la formación y estímulo de estudiantes nuevos para que dediquemos la vida, la profesional, a las ciencias del mar, a la biología marina. Con estas palabras, quiero despedir la cátedra a la sesión del día de hoy. Nuevamente, profesora Brigitte, profesor Mancera, Natalia, de corazón, mil gracias. Y esperamos encontrarnos en el camino. El camino de la biología, de la ciencia del mar, es un camino abierto y estaremos caminando por él. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.